Hola, bienvenidos una vez más. Hoy nos toca hablar de el valor absoluto y distancia. Bien, el valor absoluto de un número A, denotado por A entre barras laterales, es la distancia desde A hasta 0 sobre la recta de los números reales. ¿Sí? 0 hace referencia, recuerden, al origen en mi recta real. Entonces, como podemos ver acá en la figura 9, acá a la izquierda, si yo tengo el valor absoluto de 5, ¿sí? Ubico el 5 y esa es la distancia al origen es de 5 también. Así que el valor absoluto de 5 es 5. Ahora, el valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que la distancia desde el menos 3 al 0 es 3. Es decir, la distancia siempre es positiva. Por eso es que siempre el valor absoluto va a ser positivo. Y tengamos en cuenta que menos A va a ser positivo cuando A sea negativo. ¿Sí? Por la regla de signos. Entonces, si vamos a la definición de valor absoluto, si A es un número real, entonces el valor absoluto de A va a ser A siempre que A sea mayor o igual que 0, o menos A siempre que A sea menor que 0. Por ejemplo 7, el módulo o valor absoluto, que es sinónimo, de 3 es 3. Ahora, si yo tengo que evaluar el valor absoluto de menos 3, entonces, como dice la definición, como A en este caso es menor que 0, ya que menos 3 es menor que 0, el valor absoluto va a ser menos ese número. Por eso es que aparece acá menos 3. ¿Sí? Y como decíamos anteriormente, el valor absoluto siempre queda positivo. O puede llegar a ser 0 también. ¿Sí? Al igual que pasa con las distancias. Acá tenemos otro ejemplo en donde tengo el módulo o el valor absoluto de 3 menos pi. Recordemos que pi es un poquito mayor que 3, ¿no? Es aproximadamente 3,14. Entonces sabemos que lo que está entre barras es un número negativo. Por eso el valor absoluto va a ser menos 3 menos pi. Si distribuimos ahora el menos, ¿sí? Menos 1 por 3, menos 3, menos 1 por menos pi, pi positivo, entonces nos va a quedar pi menos 3. Algunas propiedades del valor absoluto, como dijimos recién, sabemos que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo o 0. Un ejemplo, como vimos recién, menos 3. Recuerden siempre tomar el concepto de distancia. Desde menos 3 hasta el origen, ¿qué distancia tengo? 3. Y siempre va a ser mayor o igual que 0. El valor absoluto de un número y su negativo tienen el mismo valor. Por ejemplo, el módulo o valor absoluto de 5 es exactamente el mismo que el de menos 5. El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de cada número que se multiplica. Por ejemplo, menos 2 por 5, su valor absoluto va a ser exactamente igual al de valor absoluto de 2 por el valor absoluto de 5. Lo mismo ocurre en la división. Esto es básicamente por la regla de signos. ¿Sí? Lo que ocurre en el producto va a ocurrir en la división. Este concepto de valor absoluto también nos sirve para determinar distancias entre dos números cualesquiera. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia en la recta numérica entre los números menos 2 y 11? Acá en la figura 10 podemos observar que esa distancia sería 13, ¿no es cierto? Tengo 2 desde menos 2 hasta el 0, más 11 desde el 0 hasta el 11.
¿Y cómo podemos obtener eso de manera analítica, digamos? Con ayuda justamente del valor absoluto. Fíjense, si calculamos el valor absoluto de la resta entre ambos números, ¿sí? Fíjense que lo puedo considerar como 11 menos menos 2 o menos 2 menos 11. ¿Sí? No importa el orden en este caso, el valor absoluto va a ser exactamente el mismo. Entonces, de una manera general, ¿sí? Podemos obtener la siguiente definición. La distancia entre dos puntos de la recta de los números reales. Si A y B son números reales, entonces la distancia entre ambos va a ser el módulo o el valor absoluto de la diferencia entre esos números reales. Y como decíamos recién, no importaría en este caso el orden. ¿Sí? Si yo hago B menos A o A menos B, me va a dar exactamente lo mismo porque estamos hablando del valor absoluto. Podemos entender esto si lo relacionamos a la distancia entre esos dos números en la recta real o en la recta numérica. Es decir, la distancia entre A y B es la misma que entre B y A. Otro ejemplo, la distancia entre los números menos 8 y 2, yo la puedo calcular como el valor absoluto, dijimos, de la resta de ambos. Si yo considero entonces que A es menos 8 y B es 2, entonces la distancia va a ser el valor absoluto de menos 8 menos 2. Eso nos da el valor absoluto de menos 10, o sea, 10. Y ahí lo vemos gráficamente.